Esta semana se produjo en la Ciudad del Vaticano, esto es antes de pasar a los audios que tenemos. Ustedes saben que hubo una operación, creo que algo adelanté aquí en el programa, para instalar en los medios de comunicación la renuncia del Papa Francisco. Una idea que el Papa tiene desde que asumió. Este es un Papa que cuando llega al pontificado, cuando es elegido, no es solo la votación del cónclave, sino una serie de acuerdos que se hacen dentro de la Iglesia para que un cardenal llegue a ser el número uno de la Iglesia, a ocupar el sillón de San Pedro. Bueno, este Papa en particular, por su forma de ser, por su compromiso social y por las ideas claras que tenía, o sea, el plan que había que llevar adelante de limpieza dentro de la Iglesia y acercar la Iglesia Católica a los pobres, sabía todo. Dónde iba a vivir, en Santa Marta, que era por seguridad, fue por seguridad, no vive en el departamento de los papas, porque en Santa Marta se siente más seguro, qué tipo de custodia iba a tener, cuáles eran las tareas que iba a llevar adelante y cómo va, él lo dice en privado, cómo va a terminar su pontificado. Él es un hombre sabio, es un hombre de una inteligencia superior, lo ha demostrado, viste que ya no lo critican tanto, ¿no? Que no viene a la Argentina, que no nos quiere, ya con algunas movidas que ha hecho en su condición de líder mundial, ha demostrado inteligencia práctica y capacidad de liderazgo de sobra para ser pontífice. Lo cierto es que hubo una operación, se instaló primero en los medios de Roma que estaba enfermo, que pensaba en renunciar, después que un sector conservador de la Iglesia ya daba por hecho que se retiraba, que se iba a dejar el cargo de Papa, iba a pasar como el caso de Ratzinger, ¿no? Benedicto XVI, que sí, es un Papa emérito, una cosa extraña para la figura de los que estamos acostumbrados a ver a la Iglesia Católica con los papas que terminan su vida ejerciendo el papado, ¿no? Bueno, Francisco dio un mensaje. Hay hipocresía en la Iglesia y hay muchos cristianos y muchos ministros hipócritas, con contundencia. El pontífice también aseguró que en la política no es inusual encontrar hipócritas que viven un desdoblamiento entre lo público y lo privado. A ver, porque no va a faltar el inútil que tome como una cuestión personal la declaración del Papa. Este es el Papa Francisco, no es el cardenal Bergoglio, es una declaración que hizo en Roma, no la hizo acá en Buenos Aires ante los medios de comunicación de Argentina. Viste que acá se hacen cargo de las cosas que el Papa dice en Roma, creyendo que el ombligo del mundo es la Argentina. Ven, viste, dice, no, el Papa todo lo que dice repercute en la Argentina porque es el Papa. Pero después no habla todo el tiempo para que los que se hagan cargo sean los argentinos. Claro. Pero bueno, no va a faltar, ya va a aparecer. El Papa Francisco denunció lo detestable que es la hipocresía en la Iglesia, donde según dijo hay muchos cristianos y ministros hipócritas durante la catequesis de la audiencia general del miércoles de esta semana, el miércoles pasado. La hipocresía en la Iglesia es particularmente detestable y por desgracia hay hipocresía en toda la estructura y hay muchos cristianos y muchos ministros hipócritas. Un término, una definición fuerte. En la política no es inusual encontrar hipócritas que viven un desdoblamiento entre lo público y lo privado. El miércoles pasado el Papa celebró la audiencia general de todas las semanas en el aula Pablo VI, una sala espaciosa que está dentro del Vaticano, donde se reunieron decenas de fieles con mascarilla, con todos los recaudos por el tema del COVID, pero sin guardar las distancias de seguridad, sí el distanciamiento que corresponde por la prevención, pero no las distancias de seguridad. Francisco aseguró a su vez que en la política no es inusual encontrar hipócritas que viven un desdoblamiento entre lo público y lo privado. También Francisco admitió a continuación de esta fuerte declaración que por desgracia hay hipocresía en la Iglesia y hay muchos cristianos y muchos ministros que también lo practican y que cuando no se actúa de otra manera que no sea la verdad es poner en peligro la unidad de la Iglesia, la unidad
por la que el mismo Señor rezó. Esto dijo Francisco. Yo creo que cuando no se actúa con la verdad, tomo las palabras de Francisco, y lo que se pone en peligro es la unidad de todos los seres humanos, los amigos, las familias, las comunidades, las sociedades, los ciudadanos, la política, el ejercicio de la representación del pueblo. Que tu discurso sea sí, sí o no, no. Término de Francisco, porque el resto viene del maligno. Contundente. Hay muchas situaciones en las que se puede verificar la hipocresía, a menudo se esconde en el lugar de trabajo, donde se trata de aparentar amigos con los colegas, mientras la competición lleva a golpearles la espalda. En la política no es inusual encontrar hipócritas que viven del desdoblamiento entre lo público y lo privado, es lo que dijo Francisco. El Papa definió la hipocresía como el miedo a decir abiertamente la verdad, es fingir o aparentar para quedar bien a los ojos de los demás. Algo que acá en Argentina lo vemos todos los días. Puedo decir la salvedad, digo, la declaración la hizo en la audiencia de los miércoles esta semana en el Vaticano, una palabra que se da ahí para todo el mundo, un mensaje para el mundo, también para los sacerdotes. También, para finalizar, pidió al Señor que nos ayude a ser coherentes, a dejarnos confrontar y combatir con valentía todo lo que nos aleja de la verdad y de la fe que profesamos. Estoy leyendo Vatican News, el sitio oficial donde están las noticias del Papa Francisco. Fuerte, ¿no? Hay hipocresía en la Iglesia y hay muchos cristianos y muchos ministros hipócritas. El pontífice también aseguró que en la política no es inusual encontrar hipócritas que viven un desdoblamiento entre lo público y lo privado. Siempre con claridad, con concentración, en el punto exacto, muy claras las palabras del Papa Francisco, un hombre, un líder mundial que tiene perfectamente claro su objetivo, su rol, el mensaje que debe transmitir y el ejercicio del buen ejemplo como heredero del trono de San Pedro. Esto es el rol de un verdadero líder espiritual.